En este ciclo de charlas venimos charlando con los intendentes de toda la provincia de Santa Fe y en esta oportunidad, bueno, le damos la bienvenida a la intendenta de la ciudad de Santo Tomé, Daniela Questa. Daniela, ¿cómo le va? Muy bien, Cuesta, es italiano. Ahí está, ahí está. Daniela Cuesta. Bueno, Daniela, le preguntaba en la previa, se lo pregunto también aquí. Vimos en sus redes que ya fue vacunada. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, por suerte ningún efecto secundario, así que, bueno, contenta. La verdad que son situaciones que todos estamos deseando. Eh, en algún momento tuve dudas de inscribirme o no, uno quisiera que esté toda la población vacunada antes que vacunarse uno. Pero bueno, reunía las condiciones, yo tengo una situación de salud que me ubica dentro de un grupo de riesgo, me anoté como todo vecino y bueno, me dieron el turno, así que bueno, ya está. Es un paso más, uno se siente que va a estar un poquito más protegido, nosotros estamos en una función que se hace te condiciona mucho no poder vincularte con el vecino. Nosotros vamos respetando cada una de las medidas que toma la nación o la provincia con respecto a los distanciamientos. Bueno, ahora estoy sin el tapabocas porque estoy acá solita con vos, pero saber que uno tiene un nivel de protección nos va a permitir hacer algunas actividades que hoy las tenemos restringidas, ¿no? Porque, bueno, hay que tener salud para hacer, pero además nuestra tarea tiene mucho que ver con el contacto con el vecino. Necesitamos estar en contacto con el vecino y la verdad que no estar vacunada significaba un límite importante. Bueno, Hay que seguir cuidándose. déjeme decirle y aprovecho para ya ampliarlo a todos. Personalmente creo que los funcionarios políticos, por lo menos los de primera línea, presidente, gobernador, intendentes, los ministros de salud, aquellos que se ocupan de la salud, tienen que estar vacunados porque justamente están en esa primera línea de trabajadores esenciales también, porque si no después los critican, ¿cómo? Pero no, si están de alguna manera haciendo aislados, no trabajan, pero entonces me parece que todos deberían estar vacunados, por lo Sí, menos los de primera línea. igual son decisiones difíciles de tomar, porque uno tiene Sí, que sí, sí, ser y parecer. seguro. Hacer y también en el hacer cuidar de lo que genera en reacciones al vecino, ¿no? Y nosotros tenemos trabajadores esenciales de la municipalidad que no han sido vacunados todavía y que lo venimos gestionando y pidiendo. Sí logramos que se vacunaran los docentes de los jardincitos, pero seguimos con el liceo con clases virtuales porque no están vacunados los docentes, el IFE, después el personal de recolección de residuos, el personal que atiende en salud, que atiende en forma directa a los vecinos. Hay mucho todavía, por eso que era difícil. Igual la tranquilidad es que estamos dentro de la población objetivo que planteó el Ministerio de Salud. Yo no levanté ningún teléfono para pedir vacunas, esto me inscribí como todos los vecinos y bueno, me tocó el turno de acuerdo a los parámetros que define la provincia de los grupos que se van vacunando. Pero sí es cierto que hay muchos trabajadores esenciales que no están vacunados todavía, entonces por eso es que son decisiones difíciles de tomar. Seguro. ¿Cómo viene la etapa de vacunación allí en Santo Tomé, Daniela? Bien, bien. En realidad ya estamos alrededor de los 19.000 vacunados. Obviamente la mayoría es con primera dosis, pero sabemos que ya es un nivel de protección interesante en este contexto. Al principio nos costó un poquito lograr el ritmo, sobre todo cuando uno se comparaba con Santa Fe, porque claro, Santa Fe tiene la provincia fue priorizando los grandes centros urbanos, y todo tiene su lógica. La lógica de las grandes ciudades, cuanta más población tenés, mayor posibilidad de circulación.
El tema es cómo las localidades que estamos pegaditas a esos centros urbanos tan grandes, podemos tener el mismo trato porque la circulación entre las dos ciudades es permanente. Ahora logramos que se haga otro plan detectar en la ciudad de Santo Tomé, que se va a hacer el sábado, lo vamos a hacer de nuevo en la plaza principal, ahí en Avellaneda, entre Centenario y 25 de mayo, porque si bien hace menos de un mes que tuvimos un detectar, a ver, nosotros siempre lo que le decimos a la provincia es, por el puente carretero solamente circulan más de 40.000 vehículos diarios, significa que con que haya 2 personas por vehículo que crucen a Santa Fe, son 80.000 personas, con lo cual todas las medidas que se tomen en Santa Fe tienen que tener un correlato en la ciudad. ¿Qué nos pasa? Nosotros tenemos que por ahí estar mucho más atentos al pedido y a la gestión nuestra para que se concreten. Y desde ese lugar decir que hemos tenido respuesta, pero siempre es con mucha impulsión y con mucha gestión desde la ciudad para que seamos tenidos en cuenta en esas condiciones. Digo, no me puedo quejar porque hay respuesta, pero tenemos que estar pidiéndolos para que se concrete esa respuesta. Y para eso lo que sí, tenemos un equipo que está muy atento a hacer la gestión necesaria, ¿no? Así que bueno, estamos conformes. Digo, muchas veces nos gustaría que las cosas se den más espontáneamente. Bueno, no es así, pero nosotros ya sabemos que la gestión requiere esa energía en un montón de cosas, pero además en estar atentos de que tengamos esa posibilidad. Hoy tenemos un vacunatorio que está funcionando con un promedio de 900 turnos diarios, esto está dando una capacidad mucho más operativa, mucho mayor, y además también hay que decir que tiene que ver con el ingreso de vacunas al país, o sea, también todo tiene tantas complejidades y tantas aristas, que también hay que decir que hubo un momento donde teníamos el vacunatorio y la cantidad de vacunas eran poquitas, pero también sabíamos que entre que se anuncia que llega el avión de Moscú, de donde sea, a Buenos Aires, hasta que lleguen esas vacunas a la distribución en todo el país, también pasan unos días, ¿no? Y por eso hay que estar atenta para que nunca nosotros nos encargamos de que bajo ningún punto de vista nunca nadie se olvide que está Santo Tomé acá y que necesitamos ese nivel de atención y de acciones concretas en el territorio. Seguro. Más allá de la vacunación, ¿cuál es su opinión, cuál es su mirada de la administración de la pandemia por parte de los gobiernos, en este caso de nación y de provincia? Nosotros sobre las medidas sanitarias siempre lo que hemos tomado como actitud es acompañar. Me parece que hoy generar enfrentamientos entre los estados en función de las medidas no le suma al vecino, que ya le estamos pidiendo demasiado sacrificio. Si encima nos ve que los políticos nos estamos peleando entre nosotros, lo que sumamos es angustia, malestar. Entonces, desde ese lugar siempre fue acompañar las decisiones provinciales, hacer todo el esfuerzo posible, porque muchas de ellas requieren un esfuerzo mayor del municipio en el cumplimiento, en el control. Los controles los hemos hecho siempre dándole mucho más prioridad a la educación y a la conciencia que al castigo. Nos parece también que hay algún nivel de incumplimiento por parte de los vecinos que tienen que ver con los límites personales, los límites posibles en la subsistencia, ¿no? En la subsistencia desde lo económico, pero también desde lo emocional. Entonces, tratando de dar lo mejor, tratando de hacerlo desde la conciencia y de la educación, y sabiendo que en esto, después de 1 año y medio, hay muchos límites. Digo, nosotros por un lado le pedimos al comercio que limite los horarios de atención al público, y por otro lado, la verdad que los festejos del fin de semana del fútbol generó, nosotros nos reíamos porque me llega la información de algunos comerciantes que dicen que venga el intendente y me diga, la verdad que yo no decidí que se juegue el partido de fútbol. Lo decidió la AFA en realidad. Y nosotros, si nos preguntaban, yo no me voy a enojar con el vecino que sale a festejar, que después de 1 año y medio necesita festejar algo y que además sabemos las pasiones que despierta el fútbol. Uno se enoja con quien tiene la decisión de generar un partido de fútbol en un contexto donde después
quienes tenemos que controlar, entre comillas, que se cumplan, tenemos acotadas las herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Pedir que metan preso a los hinchas de Colón. No tiene sentido. Lo que tendría que haberse hecho es prorrogado el partido hasta que estuvieran en condiciones de que se pueda festejar, porque iba a ser inevitable que se festeje. Pero bueno, digo, estas son las cosas que nos ponen en esos límites de saturación colectiva, individual, desde lo económico, los negocios necesitan abrir y no es malo el comerciante, yo digo, el dueño del gimnasio que pide que se abra. Están al límite de la subsistencia y todas las ayudas del Estado que se pueden instrumentar hoy son insuficientes porque la pandemia no encontró al país en el mejor momento económico. Veníamos de 3 años de inflación y recesión, o sea, el comercio ya estaba golpeado antes que viniera la pandemia. Entonces, cada restricción son golpes de lo económico muy fuertes. ¿Hay que priorizar la salud? Obvio que sí, por eso le ponemos el cuerpo a las decisiones, pero sabiendo que estamos todos al límite de la tolerancia, de la comprensión, y bueno, desde ese lugar tratamos de hacer todo lo posible, pero siempre priorizando el diálogo, priorizando a tratar de encontrar espacios de diálogo y de comprensión de la situación, ¿no? Esperemos que este sea el último sacrificio. Uno ve que empieza a bajar los casos en AMBA, y eso da una perspectiva, ¿no? Como una sensación de, bueno, a lo mejor hay un horizonte. Y la desesperación de lo del fin de semana fue que cuando tienen que empezar a bajar los casos, no vaya a ser que lo que hicimos el fin de semana nos tire para atrás, cuando los niveles de ocupación de las camas es terrible, es terrible. El problema está en que puede haber personas que no tengan la atención posible porque no haya camas con respirador, ¿no? Pero bueno, sobre eso tratar de trabajar sobre la conciencia, enojarse, retar, sancionar y además generar pánico, hoy no suma, estamos convencidos de eso. Pero también hay que decir que estamos todos al límite, también el sistema de salud está al límite, y hay que decir que el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de salud es impresionante. Están poniendo más de lo que uno podría exigirle, inclusive por vocación, porque son trabajos que no se sostienen sin vocación, ¿no? Yo estoy segura que el 100% de los trabajadores de salud no están tasando su tarea en función de lo que reciben de remuneración. Lo hacen en gran parte por vocación, pero también después de un año, ellos también tienen un año y medio de pandemia, y sobre eso es algo que está bueno de vez en cuando tomarse un segundito para pensarlo, ¿no? Seguro. Daniela, sabe que este ciclo de charlas que venimos desarrollando para conocer un poco la actualidad de cada ciudad de la provincia de Santa Fe, bueno, tiene esto, ¿no? De saber un poco la actualidad, cómo viene manejándose con la pandemia, pero también para saber la opinión o la mirada del gobierno de la provincia de Santa Fe y la relación justamente con los distintos municipios, que es importante justamente esto. Me gustaría que me dé su opinión hasta aquí y más allá de la pandemia de la gestión de Omar Perotti. Mirá, yo lo puedo hablar desde lo que significa Santo Tomé, ¿no? Porque después cada uno tiene su evaluación que tiene que ver con lo político, y en eso me parece que hoy en la función pública no sumaría, digamos. Obviamente a mí, yo si me preguntan, me gustaría que el gobernador hubiese sido un Fati en este momento. Pero lo cierto es que hay que respetar la decisión de los vecinos. Y sobre eso nosotros tenemos un diálogo permanente con funcionarios, se reniega mucho, pero digo, en términos de resultados, nosotros logramos que se retome la obra del Canal Roverano, que estaba paralizada, esa obra emblemática desde lo pluvial para todo el sur de la ciudad. Logramos después de 1 año y medio de paralización de obra que se retome el mejoramiento de barrios, que es Barrio Libertad, Santo Tomás de Aquino e Iriondo. Se retomó luego de todo un proceso de renegociación que tuvo que hacer la provincia con la empresa, que tenía una serie de sanciones, venía bastante complicado.
Pudimos terminar el plan de pavimento, que también quedó, son todas obras que tuvieron un año paralizadas, con una mixtura de causas, un poco fue el cambio de gobierno, otro poco la situación económica y otro poco la pandemia. Logramos que se retome. Del plan incluir, ya se han aprobado obras por 37 millones de pesos de agua y 20 millones de iluminación, que es lo que hemos estado anunciando en este último tiempo. Bueno, se licitó la obra del Canal San Martín, esa es una obra que también veníamos gestionando en la gestión anterior, ya estaba a punto de licitarse, la transición, el cambio de gobierno frenó esa obra, pero se está dando lo que nosotros decíamos. Creemos que cada una de las gestiones que estamos haciendo son tan serias, son tan prioritarias y tienen el aval técnico de los equipos de la municipalidad, que nos puede llevar un poquito más, un poquito menos, porque la mayoría tuvimos que empezar de cero en esto de explicar por qué esta obra y por qué la otra no, pero se van concretando, por lo menos las aprobaciones. Estamos esperando la transferencia de la plata para poder llamar a licitación, pero ya estamos un paso grande adelante. Entonces, hemos tenido situaciones difíciles en su momento, sobre todo con el Ministerio de Seguridad, serias dificultades de comunicación. Uno a veces siente que los municipios de segunda categoría se nos hace un poco más complejo algunas gestiones, sobre todo para que nos atiendan los funcionarios de primera línea. Pero así todo lo vamos compensando con un esfuerzo nuestro mayor. Llamamos mucho. Si hay que llamar 10 veces, llamamos 10 veces por teléfono. O sea, creo que en esto, espero que no suene pedante, digo, creo que las dificultades las suplimos con un nivel de tosudez en la gestión de parte de la municipalidad y del conocimiento que tenemos de la gestión. Digamos. Creo que también en este punto se compensa con que somos un equipo que viene trabajando hace 12 años en la ciudad. Yo particularmente estoy en la segunda gestión de gobierno, entonces ya sabemos por dónde son los caminitos administrativos para que las cosas no se traben. Y hay un ejercicio, ya hablaba con un funcionario del municipio y comuna y le decía, bueno, hay formas, un día rogás, otro día te enojás, otro día pedís disculpas, lo importante es que cada una de esas llamadas tienen un objetivo, que es lograr la obra para la ciudad. Entonces, cualquier dificultad que tenga que ver con la comunicación con el gobierno provincial, lo suplimos en gran parte con nuestra prepotencia de trabajo, con nuestra capacidad técnica y la experiencia que tenemos. Así que bueno, por ahí hay que remarla un poquito, pero en cuanto a resultados yo no puedo decir que Santo Tomé ha sido discriminada. Por ahí nos cuesta un poquito más, por ahí tenemos que hacer un poquito más de gestión, por ahí hay que llorar un poquitito más, pero los resultados están a la vista. Y si hay algo que uno está dispuesto a hacer es alejar todo, digamos, el buen humor, el mal humor, si hay que llorar, lloramos si se trata de conseguir una obra para Santo Tomé, y va dando resultados. Hay una impronta, hay un trabajo, hay una experiencia, lo decía usted en esta respuesta, pero indudablemente lo que no hubo experiencia para nadie es en esta pandemia que nos ha desbordado a todos. Y le pregunto porque es muy importante, justamente para tener las miradas de los distintos lugares, ¿cómo se hace para tener ese espacio, y si lo hay, ese espacio para pensar y planificar la pospandemia, las obras, las gestiones y por supuesto la inversión a futuro, ¿no? que debería tener cualquier ciudad, y en este caso Santo Tomé? Lo tenés que hacer paralelamente. Y, a ver, cada una de estas obras que te estoy mencionando, y el plan de bacheo que estamos haciendo de la municipalidad, y estamos por licitar una repavimentación de un sector de 7 de marzo entre Crespo y J. Paso, todo eso es porque se tiene que hacer paralelo. Nosotros no podemos dedicarnos solamente a la pandemia. Y cuando la municipalidad estaba casi cerrada por la pandemia, nosotros seguíamos trabajando en estos proyectos.
¿Cómo lo hacemos? Con mucho voluntarismo, con mucha buena predisposición, no solamente del equipo político, sino también del empleado municipal, ¿no? Que aún los que están en su casa, en algunos casos, están trabajando desde su casa, porque nosotros estamos trabajando hace un año del reemplazo permanente. Nosotros tenemos una deuda para contar no solamente las cosas que salen bien, sino también las dificultades. Digamos, el plan de pavimento estamos en junio y todavía no pudimos retomarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el 80% del personal dentro de las causales con comorbilidades que hasta que nadie diga que aún vacunados, porque oye, tienen a lo mejor la primera vacuna, pero no está escrito en ningún lado que podamos volverlos a trabajar. Eso es un tema que todavía no está jurídicamente resuelto ni por nación ni por provincia en cuanto a los empleados del Estado. Entonces, ese es algo que todavía no lo pudimos resolver. Bueno, estamos buscando diferentes alternativas porque tampoco podemos contratar. Solo tenemos casi 200 empleados que están en estas condiciones, casi un año y medio que no trabajan. No podemos contratar 200 personas para que hagan ese trabajo porque significa duplicar el costo laboral para el municipio. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo administramos los recursos. Entonces estamos haciendo los mínimos reemplazos posibles para garantizar la prestación de servicios. En pavimento estamos evaluando diferentes alternativas, lo hemos charlado inclusive con los concejales, la posibilidad de hacer una contratación de mano de obra, porque tercerizarla directamente significaría volver a pagar sobre el aporte de equipamiento que nosotros lo tenemos. Entonces, tiene un grado de complejidad que es el próximo gran tema a resolver, porque este año tenemos que retomar, aún en el marco de la pandemia, la obra de pavimento. Pero después, el personal de basura general, hay días que recolecta residuos, los chicos de hidráulica en algún momento recolectaron residuos, se van generando reemplazos de acuerdo al personal que tenés, porque hoy llegas a la mañana y te dicen que hay 3 personas que están aislados a la espera de un hisopado, y bueno, para preservar el resto de los empleados tenés que ver cómo te arreglás con el recurso que tenés. Entonces, primero, yo trato de no perder la oportunidad de agradecer a los empleados municipales, porque hoy todos son empleados de la municipalidad, y ninguno dice, ay no, porque yo soy de pavimento, ay no, porque yo soy... Eso no sucede, y eso habla de la generosidad de los trabajadores municipales, pero todos los días estamos gestionando en pandemia. Todos los días estamos viendo con qué recurso humano contamos para ver cómo llevamos adelante las tareas. Con lo cual, uno hacia adentro puede estar agradecida con los empleados y sabiendo que estamos haciendo todo lo posible. Pero a su vez no nos podemos conformar con eso y tenemos que tratar de mejorar, porque el vecino no siempre comprende, y uno tiene que comprender esa no, valga la redundancia, esa incomprensión del vecino, porque tiene que ser el desafío permanente de no conformarnos, porque si no podríamos decir, bueno, este es un problema que no lo vamos a resolver hasta que termine la pandemia, y esto es como la vida misma, la vida continúa y uno tiene que afrontar todos los días, pero lo hacemos así, tranquilos, conscientes de que tenemos limitaciones, pero también conscientes de que esas limitaciones no pueden ser un pretexto para no estar todo el tiempo tratando de superar cada inconveniente. Y creo que dentro de todo lo vamos resolviendo, y el contacto con el vecino, el que podemos, nos indica que en materia de reclamos hemos mejorado muchísimo, que en la regularidad de los servicios mejoramos muchísimo, pero siempre falta, y que lo importante es esto, no decaer tanto como para que cuando vuelvan todos y volvamos todos a una normalidad nos encuentre paralizados. Lo que nosotros no podemos permitir es que la pandemia nos paralice. Por eso cada uno de estos anuncios, estas concreciones de gestión y de obras, son la muestra de que durante todo este tiempo no estuvimos paralizados esperando que pase la pandemia, sino que estuvimos gestionando la pandemia, pero además gestionando el Estado y cada uno de sus barrios como una prioridad y como una ciudad integral, donde tengamos en cuenta cada punto cardinal de la ciudad.
Bien, la saco un ratito de la gestión de la Intendencia. Dos preguntas que tienen que ver con, ya volvemos, ya un ratito, para el final le quiero hacer dos o tres cositas, consultas más con respecto a esto, pero en su vida política partidaria me gustaría que me dé también su opinión. Por ejemplo, usted es radical. ¿Cómo vio esto de que un grupo, un sector del radicalismo se vaya de lo que es el Frente Progresista a nivel nacional, quede a medias a nivel local o provincial? ¿Cómo lo toma usted? Yo pertenezco a un grupo de políticos que se llama Radicales Libres. Yo soy intendente de Santo Tomé por el Frente Progresista Cívico y Social. Santo Tomé está conducida en su ejecutivo desde hace 12 años a partir del Frente Progresista Cívico y Social. Nosotros seguimos creyendo que el Frente Progresista es una herramienta no solamente electoral, sino una herramienta de gestión importantísima. Creemos que es una experiencia que tiene, no 12 años, tiene más de 20 años para llegar a ese punto, que tuvimos un proceso electoral que sí, perdimos las elecciones, está claro. Se suma hoy el hecho de que la pérdida de Miguel Lifchit, que era el gran elector que nos podía enamorar a todos, hasta que ha generado y genera, no sé si un cimbronazo, pero sí una especulación política de algunos referentes radicales, que uno no lo comprende, porque es algo que nos enseñó Alfonsín, que hay que seguir las ideas y no los hombres. Entonces, uno no lo comprende. Yo no, y mi grupo político nunca compartimos esa decisión de Gualeguaychú, de la convención de Gualeguaychú, que implicó la decisión de integrar Frente por el Cambio y esta hacia la alianza con el PRO, porque ideológicamente el partido siempre ha tenido su izquierda y su derecha, y uno siempre se sintió identificado con las ideas más de izquierda, porque creemos en un Estado que interviene, creemos en un modelo de Estado que compense desigualdades, creemos en la intervención del Estado para equilibrar y compensar desigualdades. Y desde ese lugar, obviamente, siempre desde lo ideológico nos sentimos mucho más cercanos al socialismo que al PRO. Lo que sí es, la convención provincial logró una fórmula hoy que nos permite una convivencia y nos permite que cada uno tome la decisión que más cómodo lo siente, por un lado respetando las decisiones nacionales, por otro lado respetando a quienes decidimos darle continuidad a una experiencia maravillosa que para nosotros es el Frente Progresista. Digamos, una experiencia maravillosa, no perfecta, pero sí una herramienta que permite la convivencia entre partidos, que permitió generar un modelo de Estado que priorizó la salud, que priorizó la contención social, que priorizó la obra pública en todo el territorio provincial. Digo, nosotros seguimos en ese lugar, pero sí creo que hay que decir que hubo una intención de respetar la posición de cada uno, pensando que tarde o temprano todos nos vamos a reunir porque somos radicales y porque hay que unir fuerzas, sobre todo en las elecciones de ejecutivo, para lograr los objetivos de que los sectores progresistas lleguen lo antes posible a gobernar este país, ¿no? Con transparencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, nosotros como grupo político estamos convencidos de que el Frente Progresista está vivo, que el Frente Progresista no es solo Miguel Lifchit, más allá que Miguel Lifchit indiscutiblemente fue un elector, un gobernador, un militante, un político y un ser humano que de alguna manera permitió una conclusión de procesos, porque también, digo, mucho de lo que logró Miguel en su última gestión tiene que ver
con lo que hizo Wiener, lo que hizo Bonfatti, lo que hicimos todos los partidos que integramos en el Frente Progresista en estos 12 años, ¿no? Pero que el Frente Progresista es mucho más que una persona, y desde ese lugar yo trato de ser muy prudente en lo que estoy diciendo y me estoy cuidando mucho de las palabras, porque así como intenté y planteé en la convención que no se planteara las posiciones en términos de coherencia, porque uno no quiere herir a los demás en sus planteos, porque creemos que tarde o temprano todos volvemos a reunir, y los radicales conocemos de esa porque hemos estado en diferentes lugares y nos volvemos a reagrupar. Pero sí creo que es muy coherente para nosotros y nos sentimos muy tranquilos con la decisión de participar en el próximo proceso electoral desde el Frente Progresista, porque estamos donde estamos desde el Frente Progresista. Entonces, y queda mucho por hacer mientras haya un referente del socialismo, del radicalismo, de Creo, de Pares, de Sí, del PDP, dispuestos a seguir trabajando solidariamente y en conjunto. El Frente Progresista va a tener vida y va a ser una herramienta válida, no solamente para llegar a los gobiernos, sino para gestionar, y creo que eso es la gran experiencia. Y creo que en menos tiempo del que uno pudiera pensar, vamos a volver a gestionar la provincia y vamos a volver a hacer gobierno en la provincia de Santa Fe. Creo que hay mucho para dar desde el Frente Progresista. Sí, algunos radicales prefieren recostarse y darle preeminencia a un acuerdo con el PRO. Eso tiene que ver con miradas que ha tenido el radicalismo en diferentes momentos de la historia. Siempre existió un Irigoyen y existe un Alvear. Digo, nosotros tranquilos porque sentimos que es absolutamente coherente el posicionamiento que estamos tomando. Si no, sería directamente barajar de nuevo sobre algo que no es. Pero además tengo que decir, en Santo Tomé, el radicalismo que participa de Cambiemos genera un posicionamiento del Consejo que tiene que ver con un posicionamiento de la oposición, pero que bajo ningún punto de vista podemos considerarlo destructivo. Nosotros seguimos teniendo diálogo con el Turco Ali, con Florencia González, desde un lugar de oposición, porque participaron en las elecciones desde la oposición y no como parte de la gestión del gobierno local. No tengo reproches que hacer que puedan implicar una obstrucción a la gestión del gobierno, más allá de la necesidad natural de diferenciarse. No es lo mismo la actitud que han tenido referentes del PRO de la ciudad de Santo Tomé, que cuando hubo que intentar desgastar a la gestión lo hicieron con una especulación política muy fuerte, pero no lo puedo decir a eso de los referentes radicales de Cambiemos que participan del Consejo Municipal. Yo tengo todo el respeto por ellos. Bien. Daniela, para cerrar, 2 o 3 consultas. Una, para cerrar el tema político, en ese reordenamiento, en esa reconfiguración del Frente Progresista, generalmente se necesitan algunas figuras políticas como para ponerlos en la escena y seguirlo así, y que justamente se conviertan en esos grandes electores como lo fueron Wiener, Bonfatti, Lifshitz, y por supuesto algunos otros. ¿Ve alguna figura que puede llegar a estar un paso adelante, o alguna o algunas figuras que pueden llegar a estar un paso adelante para liderar este proceso que se viene del Frente Progresista? Sí, digo, Pablo Hatkin, para decir a alguien que no menor, el intendente de Rosario. Creo que Emilio Jatón también lo es. María Eugenia Smuck es la presidenta del Consejo de Rosario, es una referente que va a ser uno de los grandes recambios que va a tener el radicalismo y el Frente Progresista en los próximos años. Empiecen a retener ese apellido porque María Eugenia tiene mucho para dar. Bueno, en Santa Fe, Leandro González, Lucas Simonielo. A ver, nosotros nuestro grupo, digamos, político, tenemos un recambio muy importante
de jóvenes formados con muchos años de militancia y que tienen mucho para dar. Y digo, lo nombro a Pablo porque además Pablo es de Creo, no es ni socialista ni radical, digamos, es de otro partido, pero que han podido, desde un trabajo conjunto con nuestro grupo político, con María Eugenia, que lo encabeza en la ciudad de Rosario, ellos llegaron a la ciudad a gobernar Rosario luego de una interna en el marco del Frente Progresista. Eso significa que hemos podido dirimir y resolver las diferencias internas y así generar el recambio que la ciudad necesitaba en el acompañamiento de los vecinos y que después todo el frente salga a trabajar en conjunto por la gestión de gobierno. Eso también habla de una experiencia, de una capacidad de crecimiento y de recambio que tiene el frente hacia adentro. Y donde además también se respetan los referentes de otros grupos. A ver, nosotros en la elección anterior, quien encabezaba la lista de concejales fue Guillermo Rey Leyes, un referente del PDP, cuando históricamente era o el radicalismo o el socialismo que encabezaba. Digamos, nosotros hemos logrado en esta convivencia, en este respeto de cada una de las fuerzas políticas, también reconocer que más allá del tamaño, si se quiere, del partido, si se mide en términos de afiliado, de historia, o como se lo quiera llamar, yo no creo que haya partidos grandes y partidos chicos, pero digamos, si hubiese alguna forma de evaluarlo, también ha sido un valor muy importante, es el crecimiento que entre todos pudimos generar de los referentes de cada uno de estos partidos, y cuando llegó el momento, poner el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor candidato, y en ese punto hemos puesto en igualdad de condiciones a todos los partidos al momento de decidir quién iba a encabezar un proceso electoral, y eso también habla de una madurez del Frente Progresista para generar esos recambios. Así que el Frente Progresista tiene grandes referentes, pero también tiene referentes muy importantes para generar esos recambios políticos, con formación, con experiencia de gestión, con juventud, porque también para gestionar hay que saber. Estos son todos roles donde todo se puede aprender, pero cuando lo haces con un equipo, ganas mucho tiempo. Ganas mucho tiempo en la gestión, y ganar mucho tiempo en la gestión significa ganar mucho tiempo en la posibilidad de resolver las necesidades de los vecinos, de solucionar los inconvenientes que requiere una ciudad, una provincia, en definitiva, de mejorar la calidad de vida de los santafesinos, y en nuestro caso los santomecinos. Sí, yo creo que el Frente Progresista tiene mucho para dar. Mucho Bueno, para dar. y no se quite de la lista, no se quite de la lista porque tiene, como decía, 2 periodos, va a tener 2 periodos en un tiempito, y tiene un equipo que lo viene Y lo tenemos a desarrollando. palo ahí, que todavía lo tenemos Claro, cuidándolo de la claro. salud, porque en realidad la idea es, él se está reiterando sus tareas y lo estamos haciendo respetando sus tiempos, porque necesitamos que él se reponga, pero bueno, un referente regional, Fabián Pablo Oliver sigue siendo un referente provincial, que además ha tenido un rol muy importante todo este tiempo de nexo. Sus años de militancia, no en vano, milita de los 14 años y tiene 51, 52 años. Eso significa mucho conocimiento de las personas que hacemos política hace mucho tiempo, y que ha sido siempre un nexo y un compensador hacia adentro del Frente Progresista y con las otras fuerzas políticas, en mucho trabajo que no se ve, pero que tiene mucho que ver con esto de la sustentabilidad del diálogo político que se necesita todo el tiempo. Así que Pablo es el que a veces dice lo que los intendentes no podemos decir, Pablo es el que después traslada a los ámbitos legislativos las necesidades de los intendentes de diferentes lugares de la provincia. Así que también es un referente que tiene mucho, que hace mucho más de lo que se ve, pero además tiene muchísimo para dar en todo esto, y que tiene una generosidad que nos ha permitido crecer a todos los que hemos estado cerca de él. Bien. Y yo estaré Daniela, para lo que se necesite.
Daniela, para cerrar, y desde ya por supuesto le agradecemos esta deferencia con toda su agenda y la dinámica que tiene, dedicarnos este tiempo para bueno, conocer la actualidad de una ciudad tan importante para la provincia de Santa Fe como lo es Santo Tomé. Y justamente me gustaría cerrar conociendo cómo ve usted hacia futuro las necesidades, las principales necesidades que deberían estar en esa agenda de futuro a corto y mediano plazo para mejorarle la calidad de vida de los santotomecinos. Nosotros tenemos agendas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y para todas esas estamos trabajando. En algunos casos ya tenemos los proyectos hechos y si no los tenemos avanzado, digo. La ciudad tenemos hace más de 10 años gestiones para hacer 3 obras de ampliación de cloaca. Y eso lo hemos gestionado tanto en la provincia como en la nación, y ya hemos retomado y ya hemos generado contactos con funcionarios nacionales para retomar esas gestiones. Santo Tomé también requiere, porque además los tiempos de los vecinos son otros. Hace 20 años atrás, tener un vecino que te diga, yo hace 20 años que vivo en una calle de tierra, era comprensible. Hoy todo avanza con otros tiempos, y las necesidades básicas ya no son el ventilador, son el aire acondicionado, digo, y eso está bien que así sea. Hace que los niveles de demanda y lo que era necesidad básica hace 20 años atrás no son las mismas que hoy. Pero Santo Tomé también necesita hacer un rediseño de lo que son los reservorios. Nosotros no podemos seguir pavimentando al sur si no rediseñamos los reservorios 3 y 4. Sobre eso nosotros ya tenemos un estudio hecho, lo tenemos consultado con el Instituto Nacional del Agua, porque significaría avanzar hacia adentro del lecho del río Salado, y para eso seguimos avanzando en lo técnico lo más que se puedan, porque seguramente vamos a necesitar una ley provincial que lo habilite, y después obviamente el financiamiento. Pero si nosotros no duplicamos como mínimo la capacidad de acumulación de agua del reservorio 3 y 4, no vamos a poder seguir pavimentando hacia el sur, porque cuando vos más pavimentás, impermeabilizás y el agua va más rápido hacia los ductos. En épocas de río bajo no hay problema, pero cuando tenemos el río alto y todo depende del bombeo, nunca la cantidad de bombas va a permitir que el agua no se acumule en los reservorios. Eso es de mediano plazo, sobre eso también estamos trabajando. Entonces gestionamos cloaca, pero también tenemos que gestionar el rediseño de los reservorios, porque también eso significa todas estas medidas, avanzar con la cloaca, avanzar con el sistema de desagües para poder pensar en las infraestructuras que impermeabilicen los suelos, son fundamentales para trabajar en términos de ambientales serios y responsables, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos un análisis desde lo que tiene que ver con la residencia al clima y cómo nos preparamos para los cambios climáticos, hay que abordar todo esto. ¿Qué es lo que hacemos abajo antes de impermeabilizar y para cuidar las napas, pero también para ver de qué manera todas esas tareas nos generan otros inconvenientes ambientales? Entonces, sobre eso trabajamos. En el proyecto de cloaca también trabajamos en la elaboración de proyectos de pavimento, pero mientras tanto es indispensable este rediseño de los reservorios para que en el futuro se pueda avanzar con pavimento hacia el sur. No es solamente una cuestión económica, es una cuestión también de preservación ambiental y de saber que una ciudad que está pegada al río, la pendiente va hacia el río, y nosotros tenemos una defensa que nos cuida del río, pero cuando el río está alto tenemos que defendernos nosotros de esa situación, si no nos puede pasar lo que pasó en 2016, que con el río alto y mucha lluvia tuvimos serios problemas de anegamiento. Bueno, sobre eso también hay una agenda muy importante. Como una ciudad de 80.000 habitantes que tiene 2/3 de sus calles de tierra, también pensar en la pavimentación requiere repensar todo lo que va abajo, y también hay que cuidar las napas, y por eso es tan importante la conexión al acueducto y todas las cosas que estamos haciendo para ampliar las obras de agua corriente se tienen que complementar con la conexión de los dos tanques que quedan
al sistema de acueducto, que es lo que hemos logrado que se incorpore en el presupuesto provincial, pero que bueno, ya nos quedan 6 meses para asegurarnos de que eso pueda ser licitado e imputado este año. La ciudad es una ciudad integral, que hay que pensarla, y bueno, te lo puedo desarrollar en cada uno de los aspectos, digo. Nosotros hicimos todo un sistema de interconexión de barrios con el pavimento para que, por lo menos en aquellos lugares que todavía no hay cloaca, haya accesibilidad. Entonces, por eso hicimos el pavimento en Luján, entre Mauri y Yuvari, que es la última calle, y por eso atravesamos Adelino Este por 13 de diciembre y Frengeli. Por eso hicimos Ascuénaga en pavimento, para que hasta que lleguemos con la cloaca y hasta que lleguemos con otras infraestructuras al fondo del barrio San Martín, los vecinos del barrio San Martín tengan el pavimento mucho más cerca, y hay todo un circuito que uno puede llegar desde el barrio San Martín hasta el Zanco y hasta Sauce Viejo, con un circuito pavimentado, y eso ya es un avance. Y eso era un plan de 150 cuadras que pudimos avanzar con Lifchit en una primera etapa. Siguen quedando cuadras para hacer esas interconexiones. Bueno, vamos avanzando. En la medida que se van dando financiamiento, aquellos que íbamos a hacer todos juntos, lo vamos incorporando en diferentes proyectos, con el plan en obras menores, un poquito lo hacemos nosotros con recursos, pero siempre con ese pequeño máster proyecto de interconexión y de integración de barrios, que es tan importante, hasta que lleguen esas otras obras que son las que están abajo y que no se ven. Y los desagües, te puedo decir, bueno, tenemos una ejecución Roverano, logramos que la provincia licite lo que es el canal San Martín, que es el desagüe que sigue toda la autopista desde Ruta 19, toda la autopista, y termina atrás del Pinar. Este desagüe además descomprime barrio Iriondo, va a mejorar el escurrimiento del agua de barrio Los Hornos, pero bueno, la próxima etapa que la estamos trabajando es el entubado de Gabor. Ese es un desagüe que está también en plena ciudad y que no tiene solución ya desde el mantenimiento del desagüe a cielo abierto. Bueno, estamos trabajando diferentes alternativas, tenemos el proyecto ya, el anteproyecto técnico, hay un par de barrios y de iniciativas privadas que tienen que ver con urbanizaciones que estamos tratando de ver cómo llegamos a un acuerdo para que dentro de los aportes que puedan hacer al emprendimiento podamos incorporar ese entubado. Tenemos un plan de trabajo a mediano y largo plazo que implica el conocimiento integral de la ciudad, que por ahí uno va haciendo, no solamente en cuanto a prioridades, de qué más, a veces la prioridad no es qué desagüe hay que hacer primero, sino cuál es el financiamiento posible y para cuál ese financiamiento permite una solución, digamos, cómo podés lograr que cada inversión se multiplique en la mayor cantidad de vecinos posible, si ese fuera una forma de medirlo, ¿no? Pero hay un portfolio de proyectos y de anteproyectos que estamos elaborando y que tiene que ver con una mirada integral de la ciudad. Intendenta, muchísimas gracias, le vuelvo a reiterar por este tiempo que nos ha brindado. Obviamente que han quedado muchísimos temas para tratar y que le vamos a ir consultando, por supuesto, porque siempre es materia de consulta, y desde ya le agradecemos porque siempre que requerimos su palabra, nos ha atendido con toda su amabilidad. Así que muchísimas gracias en esta oportunidad. No, por favor, un placer. Perdón que yo por ahí me apasiono y la hago larga, porque puedo estar 4 horas y media hablando de Santo Tomé y los proyectos, pero bueno, intenté dar por lo menos así pequeños pincelazos de cuestiones que puedan por lo menos representar esta mirada integral de la ciudad que todos intentamos plasmar en la gestión cotidiana.